Mira, Anthony, hasta ahora hemos hablado de los aspectos que atañen a la exposición y cómo sacar correctamente una foto, o sea, correctamente expuesta, sin que haya errores de sobre o subexposición. Hoy me gustaría trabajar contigo sobre cómo intentar mejorar las fotos desde el punto de vista estético. Empezar a tratar los temas del encuadre y de la exposición. Es decir, darle un poco de calidad estética a tus fotos. ¿Por qué? ¿No te gustaron mis fotos? Sinceramente, Quizás sea mejor que no lo sepa. Está bien. ¿ves, Anthony? En todo lenguaje artístico, el autor tiene a su disposición algunos medios para personalizar su trabajo. Ante todo, es importante conocer las peculiaridades técnicas de los instrumentos utilizados, que varían en cada arte, como para la fotografía, así es para las otras artes. También es importante conocer la composición. ¿Qué es? ¿En la fotografía qué significa? Mira, la composición es ese elemento que permite caracterizar tu trabajo y en la fotografía está estrictamente relacionada con el encuadre, es decir, con la selección de una parte de la realidad que nos interese y entonces también decidir qué incluir en la fotografía, no solamente el sujeto, sino también los otros elementos secundarios en la imagen, pero que acabarán componiendo nuestra imagen. Todo saldrá en este rectángulo y la manera en que lo dispongamos en el interior del rectángulo es de hecho la composición fotográfica. Entonces aprender a encuadrar es importante. Ten en cuenta que desde que nació la fotografía, a mediados del siglo XIX, la composición ha sido uno de los elementos fundamentales. Se empezó con composiciones inspiradas en la pintura. Digamos que durante medio siglo se siguieron proponiendo cánones estilísticos derivados de la pintura con composiciones clásicas, ya sea por los instrumentos que eran, digamos, poco prácticos de transportar y obligaban así a un cierto estatismo operacional, o por el hecho de que estábamos acostumbrados a imágenes compuestas desde hace siglos según ciertos cánones. Entonces, con el tiempo y sobre todo con la evolución de los instrumentos técnicos, primero con la llegada de la réflex y después con la aparición de aparatos cada vez más ligeros y fáciles de transportar, la composición fotográfica ha adquirido cierto dinamismo y ha logrado alejarse de su relación con la pintura. Fíjate que hoy incluso se pueden tomar imágenes y componerlas a través de un móvil. Sí. Bueno, ahora me has hablado de encuadre, es decir, seleccionar una parte de la realidad. Pero, ¿cuál es la relación entre la realidad y la fotografía? Mira, Anthony, para sacar una fotografía hace falta un aparato fotográfico, un operador, el fotógrafo y el sujeto. El sujeto tenemos que buscarlo en la realidad. De hecho, aunque la realidad pueda ser, digamos, la misma para varias personas, cada uno seguramente la filtrará y la interpretará según su propia manera de verla y según sus propias experiencias personales, y ahí es donde el fotógrafo debe poder relacionarse con la realidad para intentar introducir elementos de valoración personales que luego se reconocerán en sus imágenes. También es lógico que la evolución de los medios técnicos y de los estándares estilísticos y culturales lleve a una distinta interpretación de la realidad. Sí, de todos modos, en teoría parece muy simple, pero ¿cómo puedo dar una interpretación mía a una realidad concreta que es la que es? Mira, en principio, si quieres un consejo, yo empezaría por mirar a tu alrededor e intentar encontrar estímulos en la realidad, sujetos que despierten tu interés para empezar a interpretarlos, por ejemplo, girando en torno al suelo, buscando un encuadre adecuado y luego también, quizá, echar una mirada a la obra de autores célebres, buscar las monografías fotográficas y aprende algo sobre el lenguaje. Intenta comprender cómo ellos interpretaron sus sujetos, sobre todo en términos compositivos. Luego, sobre todo al principio, intenta reproducir algunos modos de interpretar el sujeto utilizado por los fotógrafos que más te gustaron, pero sin imitarles. Lo importante es no caer en la reproducción de fotografías ya vistas. Sí, entendido. Mira, de todos modos, antes de componer, también es importante aprender a comprender en qué se diferencia la visión de nuestra cámara respecto a la de nuestro ojo. La visión humana se fundamenta sobre el concepto de la estereoscopia, es decir, las imágenes llegan a nuestro cerebro que consigue interpretarlas y nos sugiere la idea de tridimensionalidad. En la fotografía, con tu objetivo, siempre tienes una visión monocular y entonces no hay manera de tener una interpretación del espacio y de la profundidad que no sea sugiriéndola mediante aspectos técnicos específicos de la fotografía. Además, nuestro cerebro tiene la capacidad de concentrarse sobre algunos aspectos de la imagen, logrando evadirse de todo lo demás y concentrar la atención. Esto no es importante en la fotografía. Todo lo que incluyas en tu encuadre tendrá la misma importancia que tiene el sujeto principal. Así pues, se corre el riesgo de obtener fotos donde además del sujeto aparezcan también otros objetos y en las que el observador no tenga claras las intenciones del fotógrafo.
porque cada cosa presente en la imagen adquirirá la misma importancia. Así que me estás diciendo que antes de fotografiar algo tengo que componer la imagen en mi mente y después Sí, coger la en cámara. efecto. Se trata justamente de esto, lograr visualizar la imagen antes de sacarla, como si ya fuese traducida bidimensionalmente, y ver si funciona según tus intentos creativos. Bien, pero ¿cómo puedo darle, por ejemplo, tridimensionalidad a una foto que sabemos que solo tendrá 2 dimensiones? Mira, hay muchas maneras para hacerlo. Imagínate, por ejemplo, que estás fotografiando una persona cerca de una pared. Si colocas al sujeto de frente respecto a la cámara y detrás del mismo pones la pared, seguramente tu imagen resultará bastante llana y será difícil comprender la distancia entre el sujeto y la pared que está detrás de este. A menudo es suficiente variar ligeramente el punto de vista, moviéndose lateralmente y hacer que la persona se encuentre un poco más en oblicuo respecto a la pared, y así las líneas de fuga sugerirán una profundidad que te ayudará a interpretar la distancia que hay entre el sujeto y la pared. Lo mismo puede hacerse con la luz que incidirá en el sujeto, entender su ángulo y cómo ésta traduce nuestro sujeto en elementos tridimensionales. A menudo, la sombra del sujeto que va al suelo y luego recae sobre la pared sugiere la distancia. Total, que hay muchas maneras de fotografiar para sugerir este aspecto de tridimensionalidad, que en la realidad bidimensional de una foto impresa no podría existir. Así que es realmente tan simple. Sí, bueno, muy simple no es, pero al principio puedes acostumbrarte a cerrar un ojo, tal vez cuando estés valorando un encuadre, porque la perspectiva reproducida por la cámara fotográfica no es igual a la que produce tu visión binocular. Debes aprender a comprender qué es lo que ocurre si empiezas a mirar con tu cámara. Entonces, a veces cerrar un ojo, o si no, hacer con tus manos una doble L e intentar cuadrar el sujeto e imaginártelo ya en el rectángulo de tu composición para averiguar cómo resultaría al final. Ah, Además de empezar a ver tu imagen como si ya estuviese en el rectángulo de tu fotografía, también debes aprender a evadirte de todas las situaciones que no conciernan al sujeto. Cuando sacas una foto alrededor, hay muchos ruidos, perfumes y también la temperatura. Todas estas sensaciones podrían distraerte de tu sujeto y entonces debes aprender a ser insensible. Sí, de hecho sí. Fotografiando debes poder, antes de presionar el disparador, eliminar todas las sensaciones que no recaerán en tu imagen, porque inevitablemente corres el riesgo de verte involucrado por ella, y estas no son reproducibles en la foto. Por lo tanto, no tendrá el mismo impacto que esperas en el momento en que disparas. Entonces debo concentrarme precisamente en el momento. Me acuerdo que una vez saqué una foto y estábamos a 45 grados, un calor increíble, de veras, y yo pensaba transmitir con la foto esa misma sensación. En cambio, cuando enseñé la foto, me encontré con que debía explicar cómo había sido ese día, el calor, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo habría podido hacer? Sí, ¿ves? El concepto es justamente ese. Nosotros con la fotografía podemos transmitir solo utilizando elementos visuales, cosas que en la foto sugerirán estas imágenes. Y, de hecho, como decíamos antes, hay que reducir las demás sensaciones. Cuando se fotografía se debería casi mitigar los demás sentidos, excluyendo la vista, e intentar acentuar esta última. Quizá habrías podido hacerlo incluyendo tu imagen unas personas jadeantes trabajando, donde tu sudor, su fatiga, habrían podido expresar esa sensación de bochorno. O si no, otro modo para hacerlo habría podido ser utilizar la luz, un determinado tipo de luz, a veces introducir el sol en el encuadre, quitar color mediante una sobreexposición hasta casi emblanquecerla, sugiere esta idea de calor típica de las horas centrales del día. Pero yo siempre he sabido que no se puede fotografiar a contraluz, entonces encuadrar el sol destruiría mi foto. No, ¿ves? Esta es una de las muchas leyendas de la fotografía. Al contrario, encuadrar el sol a menudo lleva efectos mucho más dramáticos que de todos modos pueden ayudarnos a expresar unas características de nuestro sujeto. En este caso, como te decía, habría acentuado esa sensación de bochorno y de calor que se tiene en las horas centrales del día. Entonces, lo que dices es que debo aprender a probar cosas distintas hasta llegar a la foto que quiero. Sí, de hecho es así. Por ejemplo, al principio intenta centrarte solo en un solo sujeto para aprender a conocerlo bien. Podrías hacer una especie de estudio fotográfico, es decir, sacándole fotos a distintas horas del día, intentando comprender cómo en los varios momentos del día la luz cambia su comportamiento y transmite una imagen distinta del mismo sujeto. Luego empieza a moverte. Considera que la foto siempre da una representación superficial, para poder comunicar aspectos un poco más profundos y sobre todo aspectos que derivan de tu interpretación del sujeto, es importante tener un conocimiento profundo del sujeto mismo.
y también de los aspectos técnicos de la fotografía. Conectando estos dos componentes podrías indudablemente transmitir imágenes más efectivas. Otro consejo quizá es, sobre todo en la fase inicial, utilizar solamente un objetivo, quizá el de 50 milímetros, que es el objetivo que más se acerca al ángulo de visión humano. Esto porque por lo menos se alejará poco de la visión que habitualmente tienes de tus sujetos. Y también porque más adelante conoceremos el comportamiento de las demás ópticas y de las otras focales, y entonces posiblemente dominarás un poco mejor también la realización de perspectivas más exasperadas. Bien, entonces me estás diciendo que ahora al principio debería intentar usar solo un objetivo para tener una aproximación, digamos, más fiel a la realidad. Sí, efectivamente se trata de tener una aproximación más fiel en términos técnicos. Desde el punto de vista de la expresión, esto no te limita a nada. En cambio, tendrás un sinfín de variables para personalizar la visión de tu sujeto. Considera que tan solo variando el punto de vista, la idea que sugieres puede ser muy distinta. Fotografiando, por ejemplo, un sujeto desde el alto y contra el suelo, darás una idea de opresión del sujeto. Al contrario, si te pones abajo, apuntando el objetivo hacia arriba, darás una idea de majestuosidad e imponencia del sujeto fotografiado. La misma cosa vale si estás muy cerca. Tus imágenes tendrán un sentido de presencia y participación en la escena. Así como, si te sitúas más alejado, todos los sujetos aparecerán con cierta distancia. Otra manera puede ser la de utilizar la luz, es decir, una luz lateral, un contraluz, como hemos dicho antes, para expresar al sujeto bajo distintos aspectos más o menos dramáticos. También el mismo desplazamiento del sujeto del centro del encuadre puede ser un elemento útil. Ah, sí, no porque yo tiendo siempre a poner mi sujeto en el centro. No, ¿ves? El sujeto en el centro es una costumbre que se tiene al inicio, pero si logras desplazar tu sujeto a un lado del encuadre, obviamente intentando reequilibrarlo, introduciendo en tu imagen otros elementos. Por ejemplo, si pones un sujeto muy iluminado sobre el lado derecho de tu imagen y en la parte izquierda pones otro elemento que está en la sombra, crearás dos zonas en la imagen que se equilibrarán entre ellas y sugerirán igualmente una idea de dinamismo. Sí. Lo importante es intentar reconducir la imagen a un equilibrio formal que resulte agradable al ojo del observador. Bien. Me llenaste la cabeza de palabras, teorías y cosas que son muy interesantes, ¿eh? No me malinterpretes. Pero déjame hacer algo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para empezar, partamos de algo simple. Coge un solo sujeto, por ejemplo, una cafetera. La pones encima de una mesa cerca de una ventana y luego en distintos momentos del día, con un objetivo único montado en tu cámara, intenta sacarle fotos para obtener aspectos perspectivos diferentes, cambiando tu punto de vista, intentando también aislarla del fondo o incluyéndola en el fondo, valorando cómo la luz cambia encima del sujeto en los varios momentos. Entonces, intenta averiguar todas las variaciones que pueden hacerse sobre un solo sujeto. Sí, esto puedo hacerlo. Sí. Mira, la composición es ese elemento que permite caracterizar tu trabajo y en la fotografía está estrictamente relacionada con el encuadre, es decir, con la selección de una parte de la realidad que nos interese y entonces también decidir qué incluir en la fotografía, no solamente el sujeto, sino también los otros elementos secundarios en la imagen, pero que acabarán componiendo nuestra imagen. Todo saldrá en este rectángulo y la manera en que lo dispongamos en el interior del rectángulo es de... Sinceramente... Quizás sea mejor que no lo sepa. Está bien. ¿Ves, Anthony? En todo lenguaje artístico, el autor tiene a su disposición algunos medios para personalizar su trabajo. Ante todo, es importante conocer las peculiaridades técnicas de los instrumentos utilizados, que varían en cada arte, como para la fotografía. Así es para las otras artes. También es importante conocer la composición. ¿Qué es? ¿En la fotografía qué significa? Obligaban así a un cierto estatismo operacional, o por el hecho de que estábamos acostumbrados a imágenes compuestas desde hace siglos según ciertos cánones. Entonces, con el tiempo y sobre todo con la evolución de los instrumentos técnicos, primero con la llegada de la réflex y después con la aparición de aparatos cada vez más ligeros y fáciles de transportar, la composición fotográfica ha adquirido cierto dinamismo y ha logrado alejarse de su relación con la pintura. Fíjate que hoy incluso se pueden tomar imágenes y hecho la composición fotográfica. Entonces aprender a encuadrar es importante. Ten en cuenta que desde que nació la fotografía, a mediados del siglo XIX, la composición ha sido uno de los elementos fundamentales. Se empezó con composiciones inspiradas en la pintura.
Digamos que durante medio siglo se siguieron proponiendo cánones estilísticos derivados de la pintura con composiciones clásicas, ya sea por los instrumentos que eran, digamos, poco prácticos de transportar. Mira, Anthony, hasta ahora hemos hablado de los aspectos que atañen a la exposición y cómo sacar correctamente una foto, o sea, correctamente expuesta, sin que haya errores de sobre o subexposición. Hoy me gustaría trabajar contigo sobre cómo intentar mejorar las fotos desde el punto de vista estético. Empezar a tratar los temas del encuadre y de la exposición. Es decir, darle un poco de calidad estética a tus fotos. ¿Por qué? ¿No te gustaron mis fotos?